Hola, hoy vamos a organizar datos sobre la discriminación en tablas de frecuencia. Organizamos datos sobre la discriminación en tablas de frecuencia. Luego que nosotros hemos diseñado nuestra encuesta, hemos aplicado a una muestra de 30 personas, ¿cierto? Y ahora es momento de organizarlo en tablas de frecuencia, para así cumplir con el reto de la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social. Ahora ahí tenemos nuestra encuesta, miren, con las 5 preguntas. Yo he hecho una tablita que también a modo de ejemplo he encuestado y obtenido mis respuestas, ¿verdad? Y acá el detalle que habíamos visto, que cuando respondas no en la primera interrogante, las demás deja en blanco y nos pasamos a la 4. Recuerden, cuando la respuesta en la primera interrogante es no, nos pasamos a la interrogante 4. Ahora, nosotros hemos estado el día de ayer en el paso 1, elabora una encuesta y recopila datos. Ahora estamos en organizar los datos en tablas de frecuencia, ¿verdad? Ahora, nuestra actividad 1, como ya elaboramos la encuesta y ya la aplicamos, ahora vamos a organizar los datos en tablas de frecuencia. Y recordemos que tiene esta forma, ¿verdad? Una variable, conteo, frecuencia absoluta, que es f sub i, su símbolo, recuerden. La frecuencia relativa, su símbolo es h sub i. Y por último, la frecuencia porcentual, h sub i, porcentaje. Entonces vamos a hacer la primera pregunta. Ojo aquí, nuestra primera pregunta. ¿Has sido discriminado o discriminado? Entonces tenemos dos respuestas, sí y no. Y es una variable cualitativa nominal. Entonces, en nuestra primera columna, escribo las diferentes características, cualidades o atributos de la variable. En la segunda columna, voy a escribir el conteo. Ojo, acá el conteo a través de palitos, ¿verdad? Y por último, en la tercera columna, voy a poner las frecuencias absolutas, que va a ser el resultado de sumar todos los palitos. Veamos. Frecuencia absoluta. En modo de ejemplo, en la pregunta 1 vamos a decir que 10 respondieron que sí y 20 personas me respondieron que no fueron discriminados o discriminadas. Entonces yo he contado ya con mis palitos acá, mira, contado 10 y en la frecuencia absoluta he puesto el 10. En la otra variable no he sido discriminado, hay 20 palitos, por lo tanto mi valor absoluto es 20. Y coincide con mi total inicial que dijimos 30 personas. Frecuencia relativa. Recordemos, la frecuencia relativa es h sub i, que es el cociente o la división entre la frecuencia absoluta y el total de datos o valores de nuestra muestra. Ahí está la formulita, ¿ve? H sub i es igual a las frecuencias absolutas entre total de datos. A ver, la primera variable, si he sido discriminado. Entonces cojo h sub i o h sub 1, cojo este 10 porque está acá junto, así he sido discriminado, y lo divido entre 30, ¿ves? Dividimos y sale 0,33 aproximadamente. La otra, no he sido discriminado. Entonces me guío acá, en la siguiente fila, no he sido discriminado, hay 20 en mi frecuencia absoluta. Entonces sería 20 entre 30. Y me sale aproximadamente 0,67 centésimos. Y esos datos los voy copiando al lado, pues mira, ¿ves? Acá al lado de 10 y el otro al lado del 20. Y todo me tiene que sumar 1. Entonces la suma de las frecuencias siempre es igual a la unidad. Ahora la frecuencia porcentual. Como su propio nombre dice, va a estar expresado en porcentaje.
Y para eso multiplicamos simplemente por 100%, ¿de acuerdo? A todas las frecuencias relativas. Miren, ahí está nuestra tablita que hemos llenado anteriormente con la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y ahora vamos a multiplicar la frecuencia relativa de si he sido discriminado, o sea, este de acá, por 100. Y lo multiplico y obtengo 33%. Luego cojo la otra, no he sido discriminado, y como dice que es la frecuencia relativa, me voy acá al decimal y multiplico por 100%. Obtengo 67%. Y eso lo lleno al ladito en mi tabla. Y como nos damos cuenta, tiene que sumar 100. Y también observamos que el 33% de nuestras personas encuestadas han sido discriminadas. ¿Sí? 33% de las personas han sido discriminadas. Ahora organizamos los valores de la segunda pregunta. Ojo acá, cuidado, mira. Nos dice que en la segunda pregunta la variable cualitativa nominal es el tipo de discriminación. ¿Por qué? Porque hay discriminación según los rasgos faciales y o físicos, la discapacidad, el color de piel y lugar de procedencia u otro tipo de discriminación. Son 5, ¿te das cuenta? 5. Vamos a tener 5 tipos, o mejor dicho 4. Entonces acá no vamos a coger los 30. ¿Por qué, profesor? Porque si te has dado cuenta, solamente 10 han respondido que sí han sido discriminados. Por eso, los que decían no se pasaban directamente a la pregunta 4. ¿De acuerdo? Entonces, si tú revisas tus encuestas, también tienes que coger solamente, no vas a coger los 30, vas a coger a la cantidad de personas que respondieron que sí fueron discriminados. Entonces, mira, acá tengo que 4 personas han sido discriminadas por sus rasgos físicos o faciales. Una por discapacidad, 2 por el color de piel, 1 por el lugar de procedencia y 2 respondieron otra forma. Entonces, lleno mi tablita, la frecuencia absoluta, lo saco de acá, ¿sí? Voy en 4, 1, 2, 1, 2, ¿verdad? Lo lleno y suma 10, mira, como habíamos indicado. Ahora la frecuencia relativa, es decir, los decimales, o h sub i. Entonces uso esta fórmula, ¿sí? La frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, vas a dividir, así ve. Acá, este 4, entre el total de datos, que es 10 en este caso. 0,4, 1, entre 10. Y así sucesivamente, todo entre 10. Y sumamos los decimales, comprobamos que sale 1. Ahora la frecuencia porcentual. ¿Qué hacemos? Muy bien, multiplicamos por 100, ¿verdad? Todos los decimales. Por eso acá ve este 0,4 multiplico por 100. Este 0,1 lo multiplico por 100. Y al sumar los porcentajes, tiene que darte 100 aproximadamente, o 100 exacto, o un poquito más. No puede salir 200, ¿verdad? Tampoco 80, tiene que salir 100 o cercano a él. Ahora vemos que el 100% es 10 personas. Seguimos con la pregunta 3. ¿En qué ámbito ocurrió el hecho? Tenemos también 5 respuestas. Entonces ahí vamos a ver que la variable es cualitativa y sería el lugar de discriminación. ¿De acuerdo? Entonces mira, y según el ejemplo inicial, ninguna persona sufrió acto de discriminación en medio de transportes, vamos, y otros lugares. Ese es según mi encuesta, para mí mi ejemplo, recuerden. Ustedes es diferente.
Entonces, mira, para mi ejemplo, en la escuela han sido 7 personas discriminadas. En espacios públicos, 1. Y en lugares de consumo, 2. En medio de transportes, nada. Y recuerden que tiene que sumar 10. ¿Sí? En mi caso 10, no va a sumar 30 por si acaso. Usted sumará 20, 15, depende de sus encuestas. Entonces, en la tabla de las 10 personas que fueron discriminadas, el 70%, ¿sí?, sufrió discriminación en la escuela, el 10% en los espacios públicos y el 20% en lugares de consumo. Organizamos los datos de la cuarta pregunta. Esta es una pregunta cerrada, ¿sí? ¿Tus amigos o familiares han sido discriminados a alguien? Entonces, mira, en este caso ya no va a haber 10, tiene que haber 30, ¿sí? Porque esta pregunta lo respondieron todos. Entonces, acá nuestra variable es si tus amigos o familiares han discriminado a alguien. Entonces, construyo también mi tabla, ¿sí? Pongo mis variables, mira, si han sido discriminados y no han sido discriminados. Hago mi conteo, mis frecuencias absolutas, en este caso 17 personas sí han discriminado y 13 personas no han discriminado. Y como te había señalado, acá tiene que haber 30, el total de encuestados. Luego encuentras tu frecuencia relativa dividiendo entre 30 y multiplicamos por 100 para obtener las frecuencias porcentuales. Y de la tabla decimos que de las 30 personas, el 57% expresa que sus amigos o familiares han realizado actos de discriminación. Esta es como una conclusión, chicos. Y por último, 5. Si deseas, o sea, si es que quieres, puedes compartir la experiencia de discriminación que viviste. En total, yo he supuesto que hay 6 personas que respondieron a estas preguntas y relatan sus momentos desagradables. Esta información, al ser una pregunta abierta, ¿sí? Recuerden, y tener varias respuestas muy variadas y extensas, no es posible organizarlo en una tabla, ¿sí? Cuando la pregunta es abierta, es muy difícil hacer una tabla de frecuencias, chicos. Entonces, esto solamente se utiliza como para sensibilizar el impacto negativo que tienen los actos de discriminación. Entonces, recordemos que somos un país con diversidad cultural y hay que respetarnos entre todos, ya todos.